¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunes 30 de marzo, un mes atípico, un mes que nos ha probado a nosotros mismos como individuos y como sociedad y que nos seguirá probando y el próximo mes también lo seguirá haciendo. Y esa es una prueba a la que todos deberíamos procurar pasar con la mejor nota posible. Y lamentablemente no lo estamos haciendo, por lo menos no todos. Así que yo quiero comenzar el programa de hoy con dos cosas. Primero, agradeciendo a Dios porque nos tiene aquí. O a Dios o a quien usted crea. No me meto con eso, pero por favor, de gracias porque estamos aquí sentados, de gracias porque usted está frente al televisor, demos gracias porque tenemos comida en nuestra casa, porque hay mucha gente que no la tiene en este momento, y demos gracias porque tenemos un trabajo que además nos dignifica y con el que además ayudamos a un montón de gente. Así que gracias por lo bueno que tenemos y también por lo no tan bueno, porque eso, como les digo, nos pone a prueba y nos hace descubrir de qué madera estamos hechos. El fin de semana, bueno, yo no voy a ahondar en cosas que ya todos hemos visto. El fin de semana el comportamiento no fue el mejor, el fin de semana el comportamiento no fue el que debimos haber tenido. No digo que seamos todos, creo que es un pequeño grupo que todavía no ha entendido la seriedad de las cosas. Creo que la gran mayoría de los costarricenses es gente educada, gente sensible, gente que ama la vida, que ama a los suyos y que ama a la colectividad en la que está. Y es gente que ha hecho caso, que se ha metido en su casa y que ha estado ahí. No vean la casa como un encierro, la casa es nuestro refugio, donde estamos protegidos nosotros y nuestra familia. Y tenemos la enorme bendición en este país de que tenemos casas con todas las facilidades, tenemos internet, tenemos televisión, hay libros para leer en muchos casos, hay cosas que hacer, así que por favor, dejemos de ver la cosa negativa, veamos lo positivo, estamos juntos, estamos protegidos en un techo. Yo prefiero 1000 veces estar metido en mi casa, aunque a veces me desespero y se lo reconozco, que estar metido en un hospital. ¿Y saben qué es lo triste de todo eso? Que si hay un aumento sostenido de los casos y si hay un aumento disparado de los casos, que es lo que las autoridades y los médicos nos han dicho que no queremos para este país, porque no van a alcanzar los recursos, los doctores no van a poder diferenciar quién se enfermó por negligente y por cabezón y quién se enfermó por otras cosas. Y entonces ahí, cuando vayamos a tener que definir a quién atendemos y a quién no, a quién le ponemos el respirador y a quién no, va a ser muy difícil determinar quién se buscó la situación en la que está y quién no. Así que por favor, hagámoslo no solamente por nosotros y por nuestra familia, hagámoslo por todos, por quienes no conocemos, pero que también son importantes para nuestra vida. ¿De acuerdo? Yo sé que nuestro pueblo es un pueblo, les digo, educado, sensible, que se pone la mano en el corazón y que sabe que de esto, como lo dijo el Papa el viernes, no vamos a salir solos. Salimos solo si todos estamos juntos. Así que reflexionemos, de verdad, o sea, esa cantidad de partes en la noche por gente que anda violando la restricción vehicular y además borracha, es increíble que pase. Por favor, tengamos un poquito más de conciencia y copiemos lo bueno, no copiemos lo malo. ¿De acuerdo? De esto, se los repito, de esto vamos a salir tarde que temprano y depende de nosotros. Podemos tener el mejor ministro, podemos tener las mejores autoridades, los mejores recursos, los mejores hospitales, los médicos que están redoblando jornadas para atender a la gente, pero nada de eso va a ser suficiente si nosotros no ponemos de nuestra parte. Y poner de nuestra parte es quedarnos en la casa. Eso es lo que nos piden, por favor. No es nada del otro mundo. Yo sé que todos podemos y yo sé que todos lo vamos a hacer. Aquí estamos nosotros, terminando este mes, con la esperanza de poderle dar información que a usted le sirva, información que le nutra, información que le ayude a entender mejor qué es lo que está pasando. Y bueno, ese es nuestro deber y esa es nuestra misión y estamos felices de poder hacerlo. Vean, esta mañana ocurrió un hecho importante también, no sé si todos se dieron cuenta, pero el gobierno inauguró virtualmente el paso a desnivel por la rotonda, o lo que era la rotonda de las garantías sociales. Como les digo, se hizo la puesta en funcionamiento de manera virtual para acatar las órdenes de las autoridades y evitar la aglomeración de personas, pero bueno, es una obra vial que yo sé que es importante, que hemos estado esperando y que quería destacarlo. Así se ve, esta es una imagen en vivo de ese sector, de nuestra cámara remota que está allí. Por dicha veo muy poquitos carros, ya hoy es lunes y hay mucha gente que tiene que seguir yendo a sus trabajos porque no puede hacer teletrabajo, pero me alegra ver esta imagen, ¿verdad? Bastante carente de carros, que eso es lo que queremos. No queremos las imágenes del viernes en la noche, por favor. Por favor, pónganse la mano en el corazón, piensen en sus familias, piensen en ustedes. Piensen en que si hay mucha gente que lamentablemente fallece
de COVID, van a tener 15 minutos para despedirse de ellos. 15 minutos. Y van a tener que elegir entre todos los hijos cuál es el que puede ir a identificar el cuerpo, que además se lo van a entregar en una bolsa plástica. Yo sé que nadie quiere eso, así que por favor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. Por supuesto que vamos a hablar de coronavirus y vamos a hablar de una población importante que hasta ahora estaba un poco así, ¿verdad?, viviendo la fiesta, que eran los adultos jóvenes y los adultos. No, eso no es conmigo, la enfermedad es mucho más severa en el caso de los adultos mayores, pero no, resulta que las autoridades la semana pasada, propiamente el ministro de Salud, Daniel Salas, dijo que los adultos, la población de adultos y la población de adultos mayores también tienen que acatar las disposiciones, porque también se pueden enfermar y pueden enfermar a los adultos mayores que tienen cerca. ¿Por qué un paciente joven o relativamente joven podría complicarse? Bueno, de eso vamos a conversar y por supuesto que vamos a recibir todas las preguntas que tengan. Está con nosotros el neumólogo Carlos Estrada Garzona. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas por Facebook, por escrito, ojalá cortitas, ¿verdad? Y también está el 6087-7777, que es el WhatsApp para videos, es solo para videos. Por favor, recuerden bajarle el volumen al televisor, eso sí, para que podamos entender claramente su pregunta. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Randall. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy tocamos un tema que había estado un poco como de lado, lo habíamos dejado un poco, tal vez para un momento como este, que estamos preocupados por la transmisión pues, comunitaria. También tengo que explicar, antes de iniciar, que conforme vamos avanzando en las semanas, vamos conociendo más del virus, ¿verdad? Claro. Entonces, mucha de la información que se tenía era más enfocada a grupos de riesgo y habíamos dejado ese grupo de pacientes jóvenes, que ojalá estén muchos en este momento viendo esta charla, que tal vez que tenían esa idea como de que a mí no me va a pasar nada y que ojalá no sean la mayor parte de ellos los que comentabas ahora que tal vez no han tomado las medidas en forma tan directa o han pensado que tal vez con ellos no es el tema. Entonces, precisamente para ellos es esto que vamos a hablar, es explicarle a la gente joven, a la gente que está sin síntomas también, que es otro de los temas que vamos a tocar, por qué es importante acatar las medidas. Eso es lo que quiero que quede como mensaje. Claro, eso lo vamos a desarrollar. Vea, doctor, 314 casos hasta el momento, y de esos 314, solo 22 son adultos mayores, es decir, que el resto son adultos y adultos jóvenes. Así es. Es decir, que el gran grueso de la población que está contagiada con COVID en este momento en el país es este grupo al que le queremos mandar el mensaje de hoy. En el caso de un adulto joven, ¿cómo se podría complicar si se contagia de COVID? Sí, es interesante porque precisamente las estadísticas nuestras, no estamos hablando en otro país del mundo. Aquí en este país, 89%, o sea, digamos el 90% de los casos son personas adultos, no digamos adultos mayores, o sea, personas jóvenes, que curiosamente la pregunta es, ¿por qué esa persona, primero, se puede contagiar, o sea, va a tener la transmisión? Y dos, ¿qué factores hacen que se complique? Recordemos que en ese grupo de adultos no están exentos de estar en la transmisión activa. O sea, estamos en un fenómeno donde ya pasamos de solo hablar, como hace unas semanas, de el caso sospechoso y los casos alrededor de él, sino que ya estamos en una fase donde nos preocupa que cualquier persona, inclusive sin síntomas, pueda transmitirlo. Recordemos que este virus se transmite de un radio de 1 a 3, o sea que por cada persona positiva, aunque no lo hemos visto como tal en estadísticas, hay 2 personas por lo menos que no están diagnosticados y que andan circulando y muy probablemente sean asintomáticos. Entonces, en una persona joven, hagamos una idea tal vez de una familia, tal vez los muchachos más jóvenes o la persona que está en su casa que tal vez dice yo no me siento mal, podría ser que tenga el virus, tiene la capacidad de transmitirlo, pero no se ha dado cuenta porque no ha estado ni con flema, ni con sensación de dolor de garganta, mucho menos con fiebre, o sea que es una persona que ha estado ahí como transmitiéndolo sin darse cuenta. Y de ahí que el llamado a toda la población es estar en su casa. Lo que decías ahora muy bien es quedarse en su casa, tal vez no por esa persona, que tal vez no se va a complicar, o como vamos a decir ahorita, que tal vez sí se podría complicar, pero en el tiempo. Es interesante que el paciente joven, por definición, tiene un sistema de defensa, se lo llamamos el sistema inmunológico, mucho más desarrollado. Y si uno habla del sistema inmunológico, que es tal vez el pivote esencial en esta discusión, tenemos 2 extremos. Tenemos a los niños, que curiosamente el virus por estadísticas se ha visto que no los afecta tanto, pero sí los puede afectar, y los adultos mayores, que son 2 extremos de la vida, donde el sistema inmunológico, en el primer lugar, en los niños tal vez no está tan desarrollado o está buscando esa exposición al ambiente para tener su madurez como tal, y en el adulto mayor, por un proceso normal del envejecimiento, tiene una respuesta más lenta, que es lo que explica por qué en adultos mayores, desde el inicio de la pandemia, se ha hablado de que es un grupo que se complica más, es un grupo que tiende a fallecer más. El grupo que está en el intermedio es un tema curioso porque son adultos que muchas veces son inclusive deportistas, son gente que tal vez nunca ha tenido una enfermedad, nunca ha consultado a un hospital ni a un médico
y en algunos de los casos se están transmitiendo, y en otro caso también son pacientes que cuando tienen el virus y están positivos, inician con un fenómeno diferente a lo que se ha visto en los otros grupos, y que además puede ser desde nada, o sea, desde cero síntomas, hasta síntomas muy severos. Y eso es interesante porque ya se nos llamó la atención y se ha visto, conforme pasan las semanas, que más o menos 1 de cada 5, o sea, vean que no estoy hablando de un número pequeño, 1 de cada 5 de esos pacientes jóvenes de 20 años que hacen ejercicio terminan con un ventilador. Entonces, qué curioso, ¿será que hay algún factor adicional, que es lo que vamos a discutir ahora? ¿Hay algún factor que hace que sean más susceptibles? Pues sí, y eso tal vez es un mensaje muy lindo porque no son indestructibles. O sea, también al paciente joven el virus puede complicarlo porque recordemos que es un virus respiratorio. Los virus respiratorios, lo he explicado varias veces, no se llaman, o sea, no son respiratorios porque den gripe, porque hay una tendencia a asociarlo directamente con la gripe. La gripe es un daño colateral. El virus respiratorio es específicamente diseñado, tiene esa capacidad de inflamar el pulmón. Y como inflama el pulmón, puede pasar desde el daño colateral, o sea, el paso por la vía respiratoria superior en una gripe, hasta una neumonía severa, que es lo que vemos en pacientes adultos mayores y en este caso también jóvenes. O sea, doctor, que es un grave error que los adultos jóvenes y que este grupo al cual nos estamos dirigiendo hoy piensen que con ellos no es la cosa, que no corren peligro. Correcto. Es más, vamos a verlo diferente. Obviamente al virus lo vamos conociendo de 3 meses, hoy cumplimos 30 días exactamente de este año y curiosamente entre más pasan las semanas entonces se va abriendo un poco la curva, vemos más pacientes. Entre más pacientes vemos, más casos que no eran lo usual vamos identificando. Recordemos que las primeras curvas, la primera información que teníamos eran de poblaciones, por ejemplo, en la China, donde había también una tendencia a ver más adultos mayores. Mucha de la información nueva que tenemos ahora también son de Italia y España, que curiosamente la mortalidad en este momento en España, Italia, es 3, 4 veces mayor que lo que hubo en China, pero son también una población un poco más añosa. En el caso nuestro, conforme vamos viendo la curva, ustedes van a ver, y eso no lo estamos diciendo porque es mentira, en la curva nuestra, 90% adultos jóvenes. Quiere decir que la transmisión activa, primero que todo, probablemente fue en población joven, primero que todo. Número 2, aunque estén positivos no significa que son severos, eso hay que dejarlo claro, pero muchos de ellos sí están hospitalizados. Entonces, qué curioso, ¿por qué está hospitalizado un paciente joven? Sí. ¿Qué es lo que lo lleva a eso? Y doctor, en su mayoría se ha investigado si estos pacientes jóvenes que están internados, digamos, o que están contagiados, tenían un factor de riesgo adicional, digamos, tenían presión alta o eran diabéticos. Ese tema, Randall, es interesante porque precisamente hablamos de ese adulto joven, curiosamente porque no tiene factores de riesgo. O sea, ve qué curioso, yo hablo de factores de riesgo, usualmente se asocian a hombres o mujeres que tienen más de 40 años, solamente hipertensión, diabetes, lo vemos en esa edad, pero estamos hablando inclusive de pacientes de 20, 30 años, que no tienen otra enfermedad adicional identificada, que eso es algo que tengo que explicar en lo que tal vez todo el mundo se está preguntando, bueno, entonces, ¿por qué un joven va a tener una complicación con un virus como este? Hay un tema que es la predisposición personal, que lo dividimos en 3 partes. Número 1, en algunos pacientes, que eso es algo genético, o sea, heredado de la familia, en algunos pacientes la tendencia a inflamarse es diferente y mucho más sintomática que en otros. Y eso lo dejamos claro. Todos saben, por ejemplo, que hay alguien en la familia, algún amigo, que cuando tiene una gripe, no estoy hablando de coronavirus, que tiene una gripe, es el que siempre está más incómodo, que se siente más mal, que se inflama más fácil, o aquella persona que tiene mucha infección a repetición, que tiene mucha sinusitis, que ha tenido también infecciones de orina, por ejemplo, a repetición. Son personas que tienen una tendencia probablemente genética, que responden más lento o responden más difícil a las infecciones como tal. Entonces, eso es una primera variable. La segunda variable que tengo que explicar también es que en la consulta de neumología usualmente identificamos pacientes con fenómenos alérgicos, por ejemplo, asmáticos, riníticos o inclusive con enfermedades pulmonares porque tienen una gripe que se complica. Entonces, ve qué curioso. Muchas veces yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo nunca he tenido nada, tienen 20, 30 años, nunca he tenido nada, pero me dio una gripe, quedé con tos o quedé con falta de aire. Y puede ser que hayan desarrollado algún grado de inflamación pulmonar, pero nunca lo habían sabido. Ellos no tenían conciencia de que estaban con esa tendencia. Y ese, por mucho, es uno de los grupos más grandes que se está identificando en estas complicaciones pulmonares porque era una persona que con su ejercicio normal, sin un estímulo infeccioso, por ejemplo un virus, no se activaba. Y hay un tercer grupo, que es un grupo muy importante, que es el que tengo que también dejar claro ahora, que se ha tendido a asociar con la complicación final del coronavirus, que son pacientes que tienen enfermedades que llamamos en pulmón intersticiales, palabra muy rara, pero que significa que tienen cierta tendencia a cicatrizar en forma normal. Entonces, ve qué curioso, yo puedo tener un paciente, y no vamos a hablar de solo coronavirus, lo hemos tenido con pacientes que van a aguas termales, que se exponen tal vez a un lugar donde hay mucho incienso, o que se estimulan por algún tipo de perfume, colonia, y que generan una cicatriz, una inflamación inicial y luego una cicatriz en pulmón.
Es un grupo diferente de pacientes, pero que usualmente son pacientes jóvenes, que nosotros no tenemos ninguna forma de saber que eso iba a pasar y que en un paciente con un estímulo tan fuerte como una infección por coronavirus se podría activar. Entonces son 3 formas, para resumirlo de forma sencilla y práctica: pacientes con alguna tendencia genética, jóvenes, pero con una tendencia genética a inflamarse más; pacientes con algún grado de alergia o enfermedad pulmonar alérgica, especialmente asma bronquial, que no lo sabían, pero se activaron con ese virus; y un grupo especial, muy pequeñito, pero que es muy especial, que tienen esa tendencia a cicatrizar en forma normal y que pueden activarse durante el proceso de inflamación del virus o por todo lo que significa manejarlos. Por ejemplo, la ventilación mecánica, el uso del oxígeno los puede activar más. Entonces son 3 grupos. Repito, ¿cómo saber cuál de los 3 es usted? Si usan persona joven, no lo podemos saber, pero es importante que si usted se diagnostica como un paciente positivo con coronavirus y es una persona joven, no está exenta de que se activen cualquiera de los 3 mecanismos. Y eso es lo que nos lleva a esa alerta adicional, ese mensaje adicional de que aunque sea joven, no confiarse en el sentido de que tal vez no me va a pasar nada. Especialmente en el caso que hemos insistido mucho acá, el 80% de los casos va a ser solo una gripe. Y Dios mediante así sea. El problema es que hay un 20% que tal vez no va a tener solo una gripe y se puede complicar un poco más. Y de esos hay un 5% que terminan con una ventilación. Entonces, por grupo de riesgo, muchos jóvenes dirán, a mí no me va a pasar nada, tranquilo. Bueno, podría ser que sí, pero dije, tal vez en 1 de cada 5 podría eventualmente desarrollar alguna complicación en estos 3 campos que acabo de explicar. Que no es una cifra tampoco nada despreciable. Que no es nada despreciable. O sea, porque se puede malinterpretar así, ¿verdad? Claro, o sea, cuando uno habla con números, tiene que tener mucho cuidado porque uno dice, sí, pero si el doctor dice que es un 80%, entonces la verdad es que yo soy de ese 80%. Sí. Uno no puede saber en qué grupo está. No hay forma de garantizar. No hay forma de garantizarlo y además recordemos que una complicación severa, porque tenemos pacientes y lo pueden buscar en internet y hay muchas historias de que están saliendo anécdotas de gente de 16 años, de 20 años que terminan en un ventilador. Y las complicaciones de una ventilación no solo son el hecho de tener que manejar a ese paciente en una unidad de cuidado intensivo, sino las secuelas que quedan después de eso. Tal vez a la gente le gustaría saber eso, doctor. A ver, porque hemos hablado mucho de los ventiladores. Sí, esa pregunta es muy linda, sí. Y de mucha gente, de muchos países en los que hay que escoger a quién le ponen el ventilador. Claro. Porque son tantos los enfermos que lo necesitan que no hay suficientes, ¿verdad? No hay cama para tanta gente, como dice el dicho. Así es. ¿Qué implica estar conectado a una máquina de esas? Sí, esa pregunta, Randall, es una pregunta muy linda porque ya a lo largo de las semanas se vuelve más frecuente para todos en sus casas la palabra ventilador o respirador. O respirador. Y entonces uno dice, ¿qué será eso? Porque es una pregunta curiosa. ¿Qué será lo que me colocan? Vamos a hacer un esquema de qué significa colocar un ventilador. Cuando un paciente inicia con una neumonía, o sea, una inflamación por este virus, claramente el pulmón no da abasto. Entonces, si no da abasto, recordemos que el pulmón, fuera de todo lo técnico que yo pueda explicarles, es realmente un órgano que lo que hace es llevar oxígeno al corazón para que lo distribuya. Entonces, es como un extractor de oxígeno del ambiente. Si yo tengo un pulmón que no funciona bien, no puedo extraer ese oxígeno. Entonces, si no puedo jalar ese oxígeno, lamentablemente el paciente va a tener necesidad de oxígeno. Primer paso. Que eso es lo que ustedes van a ver tal vez en algún hospitalizado o algún familiar que han tenido que le ponen oxígeno, sea por una cánula o con una mascarilla. En medicina hablamos de que eso va progresivo. Entonces, entre más oxígeno necesite, más sofisticada es la mascarilla, por decirlo así. Entonces, pasamos de nasocánulas a inclusive mascarillas más elaboradas. Pero en algunos pacientes, el pulmón ya no logra dar abasto ni siquiera en su forma de extraer en la mecánica normal, y entonces yo tengo que meterle digamos, la ventilación, o sea, meter el aire con el oxígeno, o inclusive el oxígeno puro. Y eso lo hacemos en 2 modalidades, para que todos lo tengan claro en sus casas. Con pacientes despiertos se puede hacer, que eso tengo que dejarlo claro porque muchos ven imágenes en internet o tal vez tienen la noción de que se ha dicho que se puede ventilar con un paciente despierto, sí, pacientes que están despiertos pero con dispositivos que meten aire a presión. Esos son, digamos, como una transición. Lamentablemente a veces no son para mucho tiempo, duran tal vez una semana, depende del paciente, es una transición. Y los que no queremos, que cuando se habla de respiradores, de ventiladores, son los pacientes que tenemos que colocar sedados, inconscientes, con una máquina que les da la función del pulmón, o sea, que respira por ellos, literalmente. ¿Utiliza el pulmón? Sí, lo utiliza, pero usualmente da esa asistencia donde mete el aire, mete el oxígeno, y esa es la parte curiosa que no se puede hacer en un hospital, en un salón normal, se debe hacer en una unidad de cuidado al menos intermedio, si no es que crítico. Usualmente ese paciente, Randall, cuando uno habla del paciente con un respirador, no solo va a estar con eso, tal vez va a estar también con soporte para manejo de la presión arterial. O sea, es un paciente que se complica, se complica de una forma seria. Entonces, cuando hablamos de respiradores, no es primero que todo un ventilador como el de la casa, porque ha habido mucho meme sobre eso, que ponen un ventilador. No, es una máquina donde cuando se coloca un paciente es algo muy serio. Y recordemos que un paciente que se ventila ya es un paciente que por definición tiene más posibilidad de complicarse con otras infecciones. Entonces, la mortalidad, voy a decirlo claramente, es la posibilidad de que un paciente fallezca cuando se coloca en un ventilador depende, número 1, del centro donde esté,
que puedo decir con mucho orgullo que en Costa Rica tenemos centros de alta capacidad, pero si se saturan, no tenemos dónde ponerlos. Y que ese es el problema. ¿Qué ese va a ser el problema? Aquí podemos manejar pacientes, pero ya se dijo claramente 214 camas, si no me equivoco, en total 224 camas, en total para manejo de todos esos pacientes. Con la estadística que llevamos, lamentablemente, si el número sigue aumentando, nos vamos a saturar en un periodo de unas semanas. Entonces, eso es lo que no queremos que suceda. Y número dos, que cada paciente, según sus factores de riesgo, puede responder diferente. Y entonces, ese respirador puede ser que se tenga que utilizar desde 3 días, una semana, 3 semanas, un mes, y eso complica también el manejo, asocia más infecciones y eso es todo como el mecanismo. Entonces, para que quede claro, respiradores o ventiladores son máquinas de asistencia y es lo que no queremos que suceda. Perfecto. Doctor, vamos a ir avanzando con las preguntas Dale, de la gente. Tenemos un atleta, dice aquí Nancy, que es un atleta de alto rendimiento que tiene una pregunta en video para usted. Ok. Buenos días, mi pregunta es exactamente lo que está hablando en este momento sobre los jóvenes deportistas. Yo soy un deportista de alto rendimiento, fui ciclista desde que soy niño y desde los 16 años empecé en profesional. Mi nombre es Misaki y me gustaría saber si puedo salir a correr al Parque de la Sabana por lo menos, ya que me da miedo presentar síntomas o estar contagiado porque estuve en el Banco Nacional de Paseo Colón y luego en el Palí y hubo gente tosiendo y me preocupa haberme contagiado de algo y no presentar síntomas. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, Randall, voy a aprovechar la pregunta para dos partes. La primera, el comercial y repetir. En este momento no es lo ideal salir a entrenar en general, no solo para ciclistas, corredores. ¿Por qué? Porque aunque nos sintamos bien, vean que es parte de la charla, aunque se sientan bien, esa exposición al ambiente también puede favorecer que tengan contacto con alguna persona que si uno sale a correr, el otro también, y podrían tener contacto con alguien que les tosió cerca. Recordemos que las partículas también pueden permanecer cierta cantidad de tiempo en el aire, entonces si yo pasé por ahí también puedo tener ese contacto con el virus. Entonces no es lo ideal del todo, tal vez entrenamiento fuera de su casa. Se ha insistido mucho con atletas ahorita que hagan rutinas dentro de la casa, que es mi recomendación para tu pregunta en general, digamos, de la parte de ejercicio. Y quiero hacer un comercial porque los deportistas de alto rendimiento que nos están escuchando, es una persona que usualmente por su nivel de entrenamiento, por su nivel de exigencia, se inflama más de la vía respiratoria. Entonces ven qué curioso, aunque un deportista haga deporte de alta exigencia, usualmente los vemos en consulta porque llegan por cuadros inclusive de tos o de asma en el tiempo. ¿Por qué? Porque tienden a inflamarse más. Recordemos que un deportista como este muchacho hace extrema necesidad de entrada de aire mucho más rápido, puede irritar la garganta y el pulmón también puede resentirlo en el tiempo. Entonces no es infrecuente que aunque sean de alto rendimiento, tengamos un grupo que se comportan como asmáticos, que se activan por el ejercicio, pacientes que se inflaman con el ejercicio, porque recordemos que el ejercicio, sea como sale, es llevar el extremo al cuerpo, especialmente los que hacen triatlón o corren distancias muy largas. El cuerpo se exige mucho y se inflama. Y ese paciente podría activar mecanismos de inflamación que si el coronavirus o un virus respiratorio, no solo el coronavirus, cualquier virus respiratorio, como por ejemplo influenza, los activa, podría terminar en alguna complicación, que eso es lo que no queremos. Entonces recordemos que no es que todos los deportistas de alto rendimiento se van a complicar con un virus respiratorio, pero tiene cierta tendencia porque inflama más la vía respiratoria. Perfecto. Doctor, Melissa Silva dice, quiero saber cuáles son los síntomas del COVID en bebés y cuál sería el procedimiento con ellos y sus familiares. Se dice que los niños no tienen tanto riesgo de contagiarse, pero ya se ha visto que en otros países incluso han muerto debido al virus. Sí, ve. Realmente, Melissa, en tu consulta, recordemos que por estadística, por lo que llevamos de registros, se ha visto que el coronavirus no afecta tanto a niños, pero estoy hablando por estadística. Realmente sí los puede afectar. En niños, y siempre se dice que el niño a veces tiene el problema que tienen esa tendencia a activar síntomas de forma diferente. O sea, no es que van a activarse como hablamos en un adulto, tal vez solo con la flema, con la tos, con la sensación de dolor de garganta, sino que en niños hay que tener mucho cuidado cuando están más irritables, cuando usted tiene un niño pequeñito, tal vez que empieza a tener menos actividad, que está como más dormido, más somnoliento. Especialmente se asocian fiebre. Recordemos que la fiebre es un pivote esencial en cualquier caso. En este momento que estamos en una fase donde mucho paciente puede tener contacto, estamos en una fase de transmisión, tener mucho cuidado que si su niño normalmente estaba muy activo, se pone un poco más somnoliento, más dormido, como más cansado, o si lo nota que está con fiebre, consultar en forma temprana. ¿Por qué? Porque puede ser que en el caso de él no tengamos todo tan abierto, tanta manifestación como la tos, como la flema, que es muy difícil de identificar en un niño que tal vez ni se puede comunicar porque está muy pequeñito. Entonces recordemos que niños, aunque se ha dicho que es un grupo como que está un poco protegido, no es así, igual se pueden complicar y precisamente esta charla estamos enfocándola a gente joven, o sea que vamos enfocados a gente que usualmente diríamos por mecanismos de defensa no se va a activar. Ok. Jeff Miranda hace una pregunta que yo le tenía aquí. Sí. Doctor, ¿podría explicar científicamente
sin complicaciones, eso sí. Eso lo agregué yo. Sí, tranquilo. ¿Por qué los fumadores tenemos más riesgo? Porque quiero reconsiderar el hábito. Jeffrey, es un excelente momento para que usted deje de fumar. Correcto. Y el doctor se lo va a explicar. Sí. Es interesante. Como decía, conforme avanzan las semanas, vamos teniendo más datos sobre factores que activan más a un paciente u otro. El fumado. El fumado ha sido un factor que ya la OMS lo identificó y se sabe que en el paciente con infección severa por coronavirus, uno de los factores que tiende a complicarlo más es el tabaco. La pregunta específica, Jeffrey, lo voy a explicar sencillo porque siempre lo hemos hecho acá. El tabaco es un estímulo que no solo por el hecho de la nicotina, sino por todo lo que contiene un cigarrillo, papel, bacterias, humo, derivados inclusive digamos, resinas de aceites que están ahí en la preparación del cigarrillo, ese montón de sustancias ingresa al pulmón. Ingresa por toda la vía respiratoria y el pulmón se inflama continuamente. Aunque usted fume solo un cigarrillo por día, aunque sea solo uno, se inflama el pulmón. Y ese pulmón pierde la capacidad, cuando está fumando, pierde esa capacidad normal de defenderse ante estímulos como un virus, como una bacteria, maneja menos frecuente el moco, o sea, el moco que usualmente liberamos del pulmón hacia la zona alta de la garganta, lo logra manejar con menos eficiencia. Entonces es un pulmón que tiene más secreciones, está mucho más inflamado y como factor específico, el tabaco, además de asociarse a otras enfermedades pulmonares, en el caso de coronavirus específico, se asocia más riesgo de enfermedad severa. O sea que si usted es una persona joven que se siente indestructible porque no le va a pasar nada, pero está fumando, sepa lo que se va a complicar más. Y ha sido uno de los factores que se ha generado como hipótesis de por qué en poblaciones como España e Italia, que son fumadores, fuman mucho, ¿por qué en ese grupo se ha complicado más? Es una de las hipótesis de por qué se complica más. Y estoy diciendo complican porque la palabra complicar suena como que me va mal. No, se mueren. Me explico, se mueren. Entonces, recordemos que ese 5% que hablamos de severos, si están fumando, se pueden complicar y estamos hablando de ventilación o que puedan fallecer. Sí. Dice Patricia Segura que ella y su esposo han estado con dolor de garganta. En mi caso ya me pasó, pero mi esposo sigue con la molestia y hoy me dijo que le salió flema con sangre. Ok, entonces no sabemos si esto puede ser una gripe normal o debería irse a revisar. Él está trabajando, tiene que estar saliendo. Yo aquí tomo las medidas de limpieza de todo y de mis hijos, pero él tiene que salir. Sí, voy a repasar, porque eso es una pregunta que nos permite repasarlo. Cuando hablamos de coronavirus, que es un virus respiratorio, tenemos un eje principal que es la presencia de flema, dolor de garganta, malestar tal vez como congestión nasal, inclusive dolor de cabeza. Los síntomas de severidad van escalando. Hablamos de fiebre como un síntoma principal y cuando tenemos 3 síntomas que nos hablan de severidad es cuando usted debería consultar, que eso es mi recomendación para esta consulta. Número 1, falta de aire. Nunca debería tener falta de aire. Eso no debería estar sucediendo y si sucede tiene que consultar. En reposo. Falta de aire en reposo. En reposo o inclusive con actividad leve, ¿verdad? Porque estamos hablando especialmente de grupos de pacientes jóvenes que tal vez en reposo se sienten bien, pero suben las gradas y les está faltando el aire. 2, la presencia de flema, sea con mucha producción o esa presencia de tos con flema y sangre. Mucho cuidado porque hemos tenido tal vez la información inadecuada, a veces en redes hay información que no es la correcta, que dice como que más bien se queden en la casa. Al contrario, si hay un grupo donde realmente los motivo a que consulten en forma temprana si están con falta de aire, con tos, con flema, con sangre, es en pacientes jóvenes. Porque vean qué curioso, decía ahora, por cualquiera de las 3 maneras, sea por genética, por una alergia que no conocía o por una cicatrización anormal en pulmón, el pulmón de una persona que se inflama por un virus respiratorio, lo primero que va a hacer es rápidamente falta de aire y esa tos con sangre. Entonces, mucho cuidado con este paciente. Más bien yo le insistaría o le motivaría que consulte, que no se quede con esa duda y puede ser que sea una gripe normal o otro virus respiratorio, pero mejor que consulte para no darnos esa duda. Es mejor descartarlo. Correcto. En este momento no podemos jugarnos ese chance. Ok, creo que hay otro video de Manuel Camacho, de Liberia. De Liberia. Okay. Que también habla por síntomas, o pregunta por síntomas. Hola, les saluda Manuel Camacho, de aquí de Liberia. Mi consulta es la siguiente. ¿Cuál es un signo, así, un síntoma inequívoco para uno saber que tiene coronavirus? Ya que existimos muchas personas con rinitis o alérgicas y a veces uno amanece así como trancado o amanece como con flema, pero... Y hay tanta información en el medio, tantas noticias, ¿verdad? Que lo bombardean a uno que tal vez el cuerpo también reacciona creando síntomas. Entonces yo quisiera saber si me pudieran aclarar qué síntomas puede uno tener como referencia para de un solo ir a la consulta o se sigue tratando como que fuera una gripe. Esa es la duda. Gracias, don Manuel.
Una excelente pregunta Sí. la de Manuel, porque hemos dicho acá, y Manuel lo dijo muy lindo, usualmente él se levanta, o muchos de los ticos nos levantamos en la mañana, el 90% de los ticos, por cierto, se levantan con algún grado de, como de nariz como congestiva, un poquillo de Trancada. flema, como trancada. ¿Por qué? Porque este es un país tropical que genera mucha humedad en general durante todo el día y en la noche hace mucho frío. Entonces nuestra nariz responde a ese fenómeno diariamente. La pregunta concreta, la respuesta es interesante. Cuando uno tiene un fenómeno alérgico, porque eso que está discutiendo Manuel es un fenómeno alérgico que puede ser diario, la diferencia es que en coronavirus presentamos, número uno, fiebre mayor a 38 grados. Entonces, vea qué curioso. En el caso de Manuel, que dice, sí, yo me siento que tal vez amanecí así, pero ¿por qué pensar en coronavirus? Bueno, si ha sentido esas flemas antes, probablemente sea su propia alergia que se está activando. Pero si está con fiebre, eso no es normal. Si está con sensación de flema, dolor de garganta y además asocia fiebre, no retrasar la consulta, número uno. Y dos, los que acabamos de comentar, Randall, que son falta de aire, la tos con flema productiva y la tos con sangre, que son los tres síntomas que un paciente joven, de verdad, insisto, si tiene esos síntomas, no retrase la consulta, porque he tenido, y lo tengo que comentar, mucha consulta indirecta, que hemos estado tratando de ayudar a muchos pacientes en forma indirecta, que me dicen, doctor, yo soy joven, me siento bien, pero he estado con falta de aire. No se quede en su casa. ¿Por qué? Porque ese es un paciente que se puede complicar rápido. Perfecto. Muy clarito, doctor. Vea, dice Patricia Montero, en mi casa, en mi familia somos 5 miembros, 3 tienen que salir a trabajar. Cuando ellos llegan a la casa, se les lava la ropa, se bañan, se desinfectan teléfonos, zapatos, pero ¿a qué distanciamiento debemos estar quienes estamos en la casa con los que vienen llegando de la calle? ¿O qué otra medida deberíamos tener adicional? Claro. Sí, esa es una consulta muy real, porque recordemos que en este tema de quedarse en la casa, todos los eslogans que usamos ahorita, también hay un tema de, bueno, me quedo en la casa, pero yo vivo con más personas. Entonces, número uno, la medida que está tomando ella, genial, objetos, ropa, procurar, si vienen de afuera, tal vez limpiarlo rápido o por no hacer una limpieza de, más que todo, celulares, por ejemplo, porque aunque limpie la ropa, el celular va a estar siempre con la persona tal vez. Número dos, lavarse las manos, que eso es un tema curioso porque en la casa nosotros no es que cocinamos algo y luego nos lavamos las manos, esa medida, mantenerla. Si va al cuarto y luego va a la cocina, lavarse las manos, es un poco más insistente sobre ese tema. Y la distancia, vamos a hacerla como una escala gradual. La distancia, lo ideal es, primero que todo, nada de gestos afectuosos, ni abrazos, ni besos, especialmente con adultos mayores y niños. Y curiosamente esa distancia sí hay que mantenerla. O sea, así como Randall y yo estamos ahorita aquí a una distancia y eso es lo que procuramos porque estamos aquí en una casa. Eso es realmente como estuviéramos en el hogar, es mantener esa distancia. Ahora, a veces es difícil porque mucha gente dice, pero yo estoy en mi sala de televisión y estamos en un sillón que solo cabemos 2. Entonces, tener ese cuidado tal vez de poner una silla a la par. O sea, suena curioso, suena muy extremo, pero son las únicas medidas que me permiten mantener la distancia. Especialmente en el caso de ellos, por ejemplo, que tienen 3 personas que tienen que estar saliendo. Y todo lo que hemos discutido ahorita es que esas personas que salen no sabemos si tienen contacto con algún paciente asintomático. Y si tuvieron contacto, podrían transmitirlo en ese contexto. Ahora, esta pregunta podría caer diferente y decirme, bueno, doctor, pero aún así, si estuviera en contacto, si ya está en la casa, ¿lo puede transmitir? No lo podemos saber, no lo podemos saber. Es una pregunta que no podríamos identificarla como tal, la respuesta, pero sí quisiera llevar a la atención de que por lo menos dentro de la casa, procuremos mantener esa distancia. Aunque suene extremo, aunque suene un poco difícil, pero tratar de hacerlo. Sé que para muchos es difícil, porque lo digo, la forma en la casa, el sillón y demás, pero tratar de hacerlo. Sí, yo sigo viendo gente en la calle que anda abrazada. Correcto. No, correcto. Es que andan todos en pelota. O sea, y uno dice, ¿en qué parte, en qué planeta viven? Es decir, con mucho respeto se los digo, ¿en qué planeta viven? Porque desde el día 1 creo que ha sido una de las medidas en las que más los médicos, los expertos y los medios de comunicación hemos insistido en que tiene que haber distanciamiento, y distanciamiento no es otra cosa más que estar separados. O sea, no podemos andar en pelota como si nada estuviera pasando, no podemos andar de la mano, no podemos andar abrazados, no podemos andarnos besando, o sea, no se puede. Habrá otro momento para eso. Correcto, correcto. Es una medida que tal vez es un tema interesante porque es un tema cultural también. En otras culturas donde son, tal vez un poco, nosotros decimos los ticos muy secos. Por ejemplo, las culturas asiáticas es más sencillo porque se les dice y ellos mantienen mucha distancia normalmente, inclusive entre familia. O sea, entre papá y mamá se saludan a distancia. Nosotros somos muy afectuosos, entonces eso lo hace un poco complejo, pero es un cambio de cultura, precisamente porque ahorita no es por la persona que está sintiéndose bien, sino por la persona de riesgo. Recordemos que ese es parte del enfoque. Claro. Vea, dice Olga Murillo, doctor, Sí. si yo estoy en cuarentena de 20 días, 0 contacto con el exterior y nadie entra ni sale de mi casa, ¿puedo ir a visitar a mis papás después de que pasen los 20 días yendo directamente de mi casa a la de ellos en carro, manteniendo 0 contacto con nadie? ¿Es seguro para ellos que yo llegue después de los 20 días? Ok.
primero que todo explicar que la cuarentena, técnicamente hablando, son 14. 14, son 14, sí. no son 20, pero digamos 14 días. Después de 14 días, ya en forma específica, garantizamos que no hay virus transmisible, o sea, que no se puede transmitir ese virus en forma como tal. Ahora, curiosamente la pregunta lleva, entonces, si yo ya no puedo transmitirlo, mejor no voy, digamos, a visitar a alguien. En este momento, visitar a sus papás viene a ser parte del riesgo, no porque ya una vez que pasó la cuarentena usted esté, digamos, contagiándolo, sino que al salir de su casa y al permitir ese transporte podría ser, porque esto es lo que estamos buscando, podría ser, número uno, que tenga contacto con alguna persona que tiene el virus. Número dos, recordemos que una vez que pasó el virus no es que haya imposibilidad de una reinfección. Entonces usted podría ser una persona con una reinfección asintomática, porque no va a tener síntomas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aunque ya pasó el periodo de cuarentena, en este momento esa medida de quedarse en la casa sigue aplicando igual. Suena un poco curioso porque uno dice, pero doctor, yo ya pasé por mi cuarentena, ¿por qué tengo que seguirme cuidando? Se tiene que cuidar no por usted, sino por la persona que va a visitar. Y eso sigue aplicando igual. Doctor, quienes vivimos solos, ¿cuál debe ser el protocolo al llegar a la casa? Ok, interesante porque la persona que está sola tal vez es más sencillo en el término o el concepto de que no tiene que distanciarse de nadie, ¿verdad? Aplica igual el concepto de todo lo que sean materiales, objetos, igual limpiarlos, porque uno podrá decir, como son mis propios materiales, no voy a contaminar o no voy a transmitirlo a nadie. No, igual hacer limpieza de todos los objetos, ropa, y idealmente hay muchas casas donde ya se pone como una bolsa para dejar la ropa en la entrada, zapatos, importante también. 3, recordar limpiar los objetos, como especialmente el celular, siempre lo menciono porque el celular se nos olvida y lo estamos manipulando mucho. Y idealmente esa persona también cuando ingrese a su casa, lo primero que debe hacer es lavarse las manos. ¿Por qué? Porque el lavado de manos evita que todas esas partículas que tal vez trae de afuera estén en contacto con todo lo que va a tocar dentro de la casa. Importante, aunque esté solo, también lavarse las manos después de estar manipulando otras áreas. ¿Por qué? Porque recordemos que el lavado de manos es lo que previene cualquier situación. Y además, en específico, cuando esa persona va a salir de su casa, procurar en la medida de lo posible no interpretar como estoy asintomático, no voy a transmitirlo. Al contrario, usted puede ser una persona que vive solo, que está con el virus, no tiene síntomas y puede transmitirlo. Entonces pensar siempre en los demás cuando sale, que no es como que está en una burbuja y no está sucediendo nada, sino que también puede tener el virus, está solo, pero puede transmitirlo. Vea, doctor, hay muchas preguntas y le voy a pedir, por favor, que hagamos el ejercicio de tratar de contestar lo más Dele. concreto que se pueda para poder avanzar en la mayoría de ellas, porque son preguntas muchas. muy buenas, Dale, todas. dale. Dice Olga Murillo, bueno, no, ya esa Ya, que la habíamos pasado, sí. sí. Nazaret Peña, yo trabajo en una farmacia de La Caja con 4 o 5 personas más por día. Ok. Es un espacio muy pequeño. Todos tenemos entre 30 y 52 años. ¿Qué hacemos para cuidarnos? ¿Usted nos puede dar algún tip extra, algún consejo extra que tengamos que aplicar? Bueno, tenemos situación que eso aplica en una oficina, aplica en una farmacia, en cualquier lugar. Sí. Igual, lavado de manos, mantener la distancia en la medida de lo posible y lo más importante, si alguno de ellos inicia con síntomas, por favor, notificarlo a su jefatura directa para que esa persona no esté en contacto con los demás. ¿Por qué? Porque ese contacto directo en espacios cerrados es mucho más probable que se reparte el virus rápidamente. Y especialmente mantener el protocolo de estornudo tos, que es una medida directa entre ellos en contacto. Ok, vea qué bonita esta pregunta de Damaris González. Dice, mi hija tiene rinitis, en estos días ha estado muy mal, le afectan mucho los olores como el del cloro a la hora de limpiar. ¿Qué se puede utilizar para limpiar que no sea cloro? ¿Se puede considerar como población en riesgo ella? Ella es población en riesgo, técnicamente hablando, porque sí tiene inflamación previa a la vía respiratoria, entonces es más susceptible. Número uno, en el caso de esta niña, primero que todo, revisar el tratamiento, que tenga buen tratamiento de la parte de rinitis, que eso puede ayudarle a que no esté con tanto síntoma. Y además de cloro, hay otros, digamos, líquidos para limpieza que podrían ser menos irritantes. El cloro es de los más irritantes que existe, entonces, número uno, cambiarlo, o dos, que ella no esté en contacto en los sitios donde están limpiando para que no esté como tan activa. Pero en general yo recomendaría más bien buscar tratamiento para rinitis. O sea, que le demos un tratamiento adecuado. Ok. Ramírez Andrea, soy hipertensa, tengo 35 años. Cuando hacen campaña de vacunación contra la influenza no me toman como población de riesgo y no me vacunan. ¿Por qué con el COVID sí soy población de riesgo? Muy buena pregunta. Andrea, cuando uno desarrolla vacunas, se desarrollan poblaciones específicas de riesgo para cada virus. En el caso de influenza, los grupos de riesgo son diferentes, tal vez a lo que veríamos en coronavirus. Probablemente para la vacuna de coronavirus, que no existe, pero cuando esté, vas a ser parte de ese grupo. Entonces, la respuesta es muy sencilla en el término de cómo se desarrolla el medicamento y en quién aplica y en quién no. Ok, tenemos otro video. Es una señora que trabaja en un centro de adultos mayores que tiene una consulta. Dale. Muy buenos días a los dos, al doctor y a Randall. Un abrazo a la distancia. Mi consulta es la siguiente. Trabajo en un centro de adulto mayor y en mi casa tengo mis hijos. Trato de seguir protocolos como dejar los zapatos afuera, cambiarme la ropa, bañarme lo más de inmediato posible. No tengo ningún síntoma, gracias a Dios, pero es un temor inmenso y una responsabilidad muy grande saber que uno
no llevar ni al hogar de adulto mayor ni a mi casa. Me gustaría saber si hay algún protocolo en especial y que tengan un buen día. Gracias. Gracias a usted. Es una pregunta muy linda porque ella tiene los dos factores, ¿verdad? Niños y el hogar. Aplican las mismas medidas, no hay ningún protocolo en específico, salvo el hecho de que sí hay que tener mucho cuidado si inicia con algún síntoma leve, tal vez tener esa necesidad de consulta temprana. ¿Por qué? Porque en tu caso, si esperamos hasta que haya fiebre, probablemente ya es un poco más tarde. Entonces, mi recomendación es, si inicia con síntomas muy leves, porque se ha sentido muy bien, tal vez no dar mucho chance. Y obviamente, si está con fiebre, no retrasar la consulta para evitar especialmente el contacto tanto hacia sus niños como al centro de atención donde estás trabajando. Ok. Gracias, doctor. Dice Yendri AP, mi consulta es la siguiente. Tengo una semana de estar resfriada. Poco a poco los síntomas han desaparecido, pero la secreción nasal aún la tengo. ¿Debo consultar, aunque ya no tenga síntomas, más que la congestión, la secreción nasal? Realmente es como el goteo, El ¿verdad? goteo, sí. Es muy importante, Yendri, recordar que aunque estamos ahora hablando todo el tiempo de coronavirus, no estamos exentos de tener una gripe por otro virus respiratorio, ¿verdad? Claro. Entonces, hemos explicado en otras charlas que son muy lindas también acá de cómo un paciente queda inflamado después de una gripe. Hablamos de tos después de una gripe, falta de aire después de una gripe, y la nariz es el filtro. Entonces, si el filtro queda dañado, por ejemplo, en este caso la nariz, que es el filtro, puede quedar con cierto goteo posterior, que eso puede llevar inclusive a tos en algunas semanas. Entonces, mi recomendación es que hagas una consulta no por coronavirus, sino por la parte respiratoria, que te apagamos ese fenómeno dirigido y para que no se sienta mal en estas semanas. Ok, perfecto. Doctor, hay alguien que pregunta, por ejemplo, porque se ha insistido en que, a ver, ¿cómo lo planteo? Se ha insistido en que en las casas en las que hay adultos mayores, los hijos se organicen para que uno vaya al supermercado y le deje las compras, para Correcto. que el adulto mayor no tenga que salir a exponerse. Sí. Ok, ¿qué medidas tienen que tomar con las cosas que traen del supermercado? Aunque les adelanto que esto lo vamos a ver más adelante, valga la redundancia, con la tecnóloga de alimentos que nos va a ayudar desde su casa a darnos consejos de cómo limpiar lo que traemos de fuera, pero digamos en sencillo. En general, sí, bueno, va a haber todo, como bien decís, va a haber tal vez toda una charla de cómo hacerlo con técnica, pero el concepto es que lo que traen de afuera tiene que limpiarse. O sea, así como lo he explicado, por ejemplo, para un teléfono, para mi ropa, aplica para los objetos, la comida, frutas, las cajas de los alimentos que compraron, también hay que limpiarlas. Hay que tener claro que también las cadenas de supermercados ahorita están con mucho protocolo riguroso de limpieza, o sea, que no es que vienen mal. Pero no hay que confiarse. Pero no hay que confiarse. Entonces sería un concepto de buscar la limpieza, pero eso ya habrá una charla completa para eso. Sí. Nuestra compañera Catherine Ortega ya casi va a tenerles información en vivo desde la casa de Mónica Pereira, que es la tecnóloga de alimentos que frecuentemente viene al programa, y ella nos va a dar algunas recomendaciones de cómo limpiar no solamente las latas, digamos, ¿verdad? O los paquetes, que tal vez uno diría, bueno, es más fácil de pasarles un trapito con alcohol o algún desinfectante, sino las verduras, por ejemplo. Y sobre todo las verduras que me las como directo, como las hojas verdes, por ejemplo, que no le quito la cáscara, ¿verdad? Sí, que además la limpieza puede ser técnicamente un poco compleja, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente. Bueno, eso lo vamos a tener más adelante. Vea, dice Grace Lorena Flores, ¿será que los adultos mayores somos más estrictos y disciplinados con el aislamiento social y por eso hay menos infectados? ¿Cuál será la razón de que ahora haya más adultos jóvenes y menos adultos mayores con COVID en nuestro país? Esa pregunta muy, muy buena, porque claramente uno dice, ¿por qué en Costa Rica nos comportamos así y en otros países solo adultos mayores? Quiero llamar la atención en el sentido de que esta curva está iniciando, primero que todo. Estamos empezando a subir. Estamos empezando a subir. Esto es como una cuesta, lo hemos explicado, como una loma que estamos subiendo. Entonces, la estadística actual puede ser que en las próximas semanas vaya cambiando y tengamos más adultos mayores, primero que todo. Número dos, los casos positivos son los casos que están confirmándose por laboratorio, o sea, que estamos reportando, y decíamos hasta 2 de cada 3 pacientes podrían estar asintomáticos y no tienen diagnóstico. O sea, que por lo menos hay 3 pacientes por cada paciente que vemos positivo. Entonces, puede ser que no estemos identificando a todo el grupo por lo mismo, porque no están consultando, porque todavía no han tenido los síntomas para consultar. Esa curva del virus va retrasada más o menos unos 4 a 6 días, Randall, que es lo que vemos en promedio cuando va cambiando los números. Por ejemplo, ayer tuvimos menos casos. Muchos dirán, ay, qué dicha, entonces salimos a la calle a pasear. No, recuerden que esa curva se va comportando en un periodo retrasado. Entonces, puede ser que ahorita veamos esto y en una semana tengamos más adultos mayores. Entonces, mucho cuidado tal vez con el tema de sentir como que están en este país protegidos. Al contrario, se siguen protegiendo con las mismas medidas de grupo de riesgo, pero puede ser que no están consultando tanto y no los estamos identificando. Ok. Doctor, quiero que no se me vaya el tiempo sin que hablemos de los asintomáticos. Okay. Perfecto. Y su capacidad de poder transmitir el virus, aunque los veamos perfectos. Con asintomáticos ha sido todo un tema, como te decía, conforme avanzan las semanas. Claro. Curiosamente, desde el inicio del primer brote,
Ya los japoneses habían hecho un experimento curioso, porque yo te podría preguntar, Randall, ¿cómo hacemos para identificar asintomáticos? ¿Qué hacemos? Vamos a testear a todos los ticos. Sí. No hay forma de hacerlo en una forma práctica. Pero los japoneses lo hicieron en un crucero, porque fue un crucero que se aisló, tenían un caso positivo, se fueron a identificar 15 días después a todos los que estuvieron en el crucero. Y ya se sabía más o menos que ronda entre el 17%, digamos un 20%, o sea, 1 de cada 5, hasta inclusive se ha reportado porcentajes mucho más altos, hasta del 80% de los casos que se identificaron en China inicialmente eran pacientes asintomáticos. Entonces, ve qué curioso. Aquí hemos hablado de estadísticas donde decimos, no, es que tal vez es un porcentaje pequeño. No es un porcentaje pequeño. Es un porcentaje que en escenarios ya identificados ronda desde el 30% hasta el 80%. O sea que puede ser que en este momento tengamos muchos costarricenses asintomáticos que están en la capacidad de transmitirlo, que eso es lo más importante. Aunque usted se sienta bien, no tenga flema, no tenga dolor de garganta, no tenga la sensación de gripe ni tos, puede transmitirlo, porque recordemos que lo que se sabe a la fecha es que el virus, la forma más frecuente de transmisión, es por partículas en aspersión. Entonces, hagamos un escenario hipotético. Yo soy un asintomático, me voy a la sabana a caminar o a correr, toso porque me dio un poco de polvo, me activó por alergia, toso, libero partículas al ambiente y pasa Randall por acá. Ese es el escenario que no queremos. Es a lo que se nos ha llamado para quedarnos en la casa, porque precisamente esas partículas tan inofensivas no son inofensivas. Y en un paciente que pasa, puede ser que sea otro asintomático y todos felices, pero si es un paciente de riesgo, se va a complicar. Y recordemos que se ha insistido desde hace 2 semanas, el paciente que se puede complicar, que puede fallecer, es el paciente de riesgo. Y ahora metimos en esta charla los jóvenes que también se pueden complicar, pero el asintomático es un paciente muy curioso porque puede ser que sí transmita. Doctor, a lo mejor alguien que está viendo la entrevista dice, bueno, pero yo quiero saber si tengo el virus. Entonces, ahora que hay tanto hospital privado, bueno, tanto no, por lo menos un par que están realizando las pruebas del COVID, ¿es recomendable que un asintomático vaya a realizarse la prueba? ¿O usted cree que es una medida que no...? Esa pregunta, Randall, importante para explicarlo bien. Vean, el virus hemos hablado mucho que tiene un periodo de incubación. Entonces, si yo estoy ahorita, hoy, día 0, corrí por la sabana, tuve contacto con esas partículas y voy hoy, día 0, a hacerme la prueba, va a estar negativa. Hasta dentro de 4 días va a estar positiva. Entonces, no se justifica hacerse una prueba asintomático. ¿Por qué lo digo? Porque entonces muchos dirán, entonces con esta charla mejor vamos todos a hacernos pruebas y así estamos seguros de que no lo tenemos. No, porque precisamente muchos de esos falsos positivos, porque hemos tenido casos de falsos positivos, son pacientes que todavía no están en la capacidad de que el virus se replique, se identifique en la zona, digamos, nasal o en la parte de la garganta posterior, que es donde se toma la muestra. Entonces es un paciente que se hizo la prueba, gastó lo que gastó y tal vez dentro de 4 días sí está positivo. Entonces no se recomienda hacerlo en forma de screening de rutina y precisamente las autoridades no lo han hecho. Si no, hace rato a todos los ticos nos estarían testeando y eso no es lo que se ha recomendado por esta razón que les acabo de decir, porque pueden gastar la plata y número 2, no nos permite identificar bien porque no tenemos un patrón por dónde buscar. Entonces no se utiliza como rutina. Le entiendo. GS Gau, ¿cómo será el tratamiento de un paciente contagiado pero que es alérgico a medicamentos, a los medicamentos que se están utilizando, por ejemplo, al acetaminofén y los AINES? Ok, bueno, partamos del principio que el 80% que hemos dicho siempre, ese número se mantiene, el 80% va a ser solo la gripe. La gripe es un fenómeno que le damos mantenimiento, entonces, si te está doliendo mucho la cabeza, si hay mucho malestar o inclusive hay mucha fiebre, se pueden dar medicamentos como acetaminofén o analgésicos o antiinflamatorios que permiten bajar esos fenómenos. Ahora, si el paciente es alérgico, curiosamente nos enfocamos más en el fenómeno de respuesta de la nariz o la zona alta, de la vía aérea superior, que usualmente son antialérgicos, bloqueadores de nariz como spray nasal. Entonces, en ese escenario hay otras cosas que hacer, o sea, no solo es acetaminofén para todos, pero recordemos que usualmente ese paciente en unos 3 días se va a sentir mucho mejor. Entonces, no es como que va a ser una catástrofe de 14 días, sino que usualmente alrededor de 4 días después del inicio de la fiebre, de los síntomas más gruesos, se va a ir sintiendo un poco mejor, como cualquier gripe que hemos tenido todos en nuestras vidas, desde niños hasta la fecha. Sí. María Eliet López, buenos días. Doctor, ¿pueden existir grupos sanguíneos más vulnerables que presenten síntomas más severos que otros? Pregunta muy linda porque ha circulado en redes y son parte de las investigaciones. Vean, en este virus estamos aprendiendo diariamente patrones de susceptibilidad. Se ha identificado o se ha tratado de publicar si es que hay algún grupo de riesgo por, digamos, grupos sanguíneos, si hay algún tipo de paciente con alguna tendencia a susceptibilidad genética, que fue lo que comenté ahora, pacientes jóvenes con susceptibilidad genética. No existe un factor específico que yo te pueda decir, sí, se ha demostrado que tal grupo de riesgo es por un grupo sanguíneo como tal. Hay algunos estudios que sugieren que algunos grupos lo podrían tener, pero eso no se puede masificar en este momento porque, repito, la información sobre coronavirus va saliendo casi que día a día. No podemos masificar algunas recomendaciones por esa razón. O sea, la respuesta es que no. Ok. Cindy y Gabriela Soto tienen una pregunta muy parecida y es que
Preguntan por el caso de las personas con lupus. Dice, me gustaría saber qué tanto afecta a las personas que tenemos esta enfermedad lupus. Yo tomo hidroxicloroquina, Hidroxicloroquina. Ajá. ok, Hidroxicloroquina. y prednisolona. Sí, ok. Para explicar a los que no saben de la enfermedad lupus, es una enfermedad sistémica que inflama las articulaciones y además afecta a otros sitios como en piel, también puede afectar pulmón. Es una enfermedad que tiene un tratamiento que usualmente es para bajar las defensas, porque es una enfermedad donde el cuerpo, por decirlo así, ataca al mismo cuerpo. La prednisona es un medicamento que baja las defensas, o sea, el sistema inmune lo baja. La hidroxicloroquina también, y curiosamente ha sido tema de polémica porque hidroxicloroquina se ha dicho que puede funcionar para el tratamiento de coronavirus. No está demostrado, hay muchos estudios ahorita corriendo, pero no está demostrado como tal. Entonces, es muy importante que esa paciente número 1, sepamos que es de riesgo. Sí, claro que es de riesgo porque está tanto por la enfermedad como por el tratamiento con menos defensa que un paciente normal. Que continúe el tratamiento, porque su tratamiento es su factor de protección para que su enfermedad no se active. Y como grupo de riesgo tiene que extremar las medidas, como hemos dicho, para la población general. Y si se complicara, o sea, si empezaran los síntomas muy leves de falta de aire o tos, consultar en forma temprana. Son los 3 mensajes para una paciente con lupus, con artritis, con enfermedades sistémicas, aplica también para cáncer. Cualquiera de esos grupos de riesgo, hacer lo que acabo de decir, mantener el tratamiento y consultar en forma temprana si inicia con algún síntoma de severidad. Jorge, ¿ya estaba el video que habíamos alistado? Sí, por favor. Yo tengo 71 años y necesito las medicinas. Yo no sabía que existía la línea 905, me enteré el viernes. Mis medicinas tenía que recogerlas el jueves. Llamé a la 905 y me dijeron que ya había pasado mi fecha, que tenía que ir a Levi's personalmente. Entonces, ¿cómo hago? Me tengo que cuidar porque soy adulto mayor, pero tengo que ir a Levi's porque no sabía que tenía que recogerlas un día antes. Y es mi medicina de la presión. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Gracias. Bueno, estoy seguro que si les explica, ya el doctor tendrá su punto de vista, Claro. pero estoy seguro que si les explica claramente qué fue lo que pasó, Claro. ellos le ayudan porque he visto casos muy similares. Exacto, sí. Realmente es muy importante reconocer el esfuerzo que se hace en muchos sitios y especialmente en la Caja Costarricense de Seguro Social ha hecho un esfuerzo para llevar los medicamentos a estos grupos de riesgo, como el caso de esta señora. Yo lo que le aconsejo es que, obviamente, en este mundo nadie es infalible y no hay posibilidad de que no haya tal vez hubo una situación con la fecha, la llamada, etcétera. Que haga la consulta, explique su situación, como decía Randall, tal vez explique, y ellos estoy seguro que le van a ayudar. ¿Por qué? Porque recordemos que en este momento la idea es evitar el contacto con el centro hospitalario. Entonces, haga la consulta, explique la situación y estoy seguro que ellos le van a poder ayudar con el hecho de llevar los medicamentos. Muy bien. 2 preguntitas más antes de irnos, doctor. Farid León, ¿las defensas se pueden bajar por estar en cuarentena? Es una pregunta bonita. La cuarentena es un periodo de aislamiento. Recordemos que la palabra suena un poco rara, dura, ¿verdad? Pero es un aislamiento. Las defensas no se van a bajar, eso es importante. Si usted tiene un sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa normal, no es que se van a caer las defensas por estar en cuarentena. Al contrario, más bien estamos dando un periodo de reposo si estuvo en contacto o estuvo positivo para que su cuerpo recupere su capacidad de defensa normal. Entonces, no hay que tener miedo después de una cuarentena, como que va a tener más susceptibilidad, al contrario. Ok, y cierro con la pregunta de Mirna Salas. Yo tengo una lavandería, dice. ¿El manipular ropa de otras personas podría contagiarme? Bueno, Mirna, hablábamos desde el inicio del coronavirus que los materiales, ropa, objetos, pueden ser un vehículo, es una forma de transmisión del virus. Obviamente, al manipularlos sí podrías tener contacto, pero tal vez el concepto de lavandería es que ustedes van a introducir esa ropa y demás al lavado, entonces tener también ese cuidado de cuando está manipulando la ropa, obviamente después lavarse las manos, porque recuerden que el virus tiene que ingresar al sistema respiratorio. Entonces, si yo estoy manipulando un objeto, la única manera de que ingrese es que yo me toque la cara con las manos sucias o que haya algún contacto directo con las partículas. Entonces, lo importante es saber que tiene riesgo, pero que con la técnica correcta, lavado de manos, evitamos esa transmisión directa a la vía respiratoria. Bueno, ese numerito que tienen ustedes en pantalla es el número donde la señora que nos acaba de llamar, que nos acaba de mandar el video, tiene que llamar y explicar su caso de las medicinas. Aunque se le pasara la fecha, yo estoy seguro que la gente de la caja le hace llegar los medicamentos. Ahí está, ojalá lo puedan anotar, 905-6472-583. Es el 905 Mi Salud. Lo vamos a dejar ahí un ratito. Doctor, yo quiero que terminemos con un mensaje a toda esta población a la que nos hemos estado dirigiendo, que como dijimos al principio, a veces piensa que con ellos no es la cosa. Así es, Randall, y más bien, sí, el mensaje que queremos aprovechar con todo lo que hemos hablado hoy es que conforme avanza este fenómeno de la pandemia, hemos ido identificando obviamente que hay pacientes de riesgo. Los pacientes de riesgo originales ya los conocemos, pero el paciente asintomático, o sea, una persona joven o una persona que no tiene síntomas, podría ser primero que todo una persona que transmite a los grupos de riesgo, número 1.
Y dos, aunque usted sea una persona joven, no está exento de complicarse. O sea, puede tener algún fenómeno que lo lleve, sea por genética, por alergia, por inflamación del pulmón, a una complicación severa como la necesidad de un ventilador. Entonces, el mensaje es, estamos unidos todos como campaña nacional. De verdad, quedarse en casa es la única medida que evita que usted se complique como persona joven o inclusive como asintomático, y en especial que pacientes de riesgo tengan contacto con partículas y puedan complicarse ellos también. Y específicamente hablo de que el mensaje es invitarlos a todos a recordar que todavía nos mantenemos en alerta, no bajar la guardia. Estamos en un momento crítico porque esta semana y la semana que viene son las semanas donde probablemente sí veamos esa montaña, esa curva donde empieza a subir. Entonces esperemos que esa curva se mantenga frenada, o sea, que no siga subiendo y que no sea de una forma tan vertical. ¿De qué depende? De que usted se quede en su casa, de que todos los demás mantengamos las medidas de prevención que hemos establecido y que por mucho se informen fuentes correctas y que mantengamos el concepto de que juntos, no solo una persona, sino juntos, como concepto, evitamos que los demás se compliquen y ojalá al final podamos decir que esto pasó sin la mayor cantidad de personas que fallezcan. Así es. Bueno, el doctor Estrada está en el 2208-8314. Él es neumólogo y creo que es una de las personas que más ha estudiado esto, ¿verdad? Durante estos días, doctor. Claro que sí, Randall. Y para servirles y con todo gusto, porque este tema, lo he dicho y se los he dicho a ustedes antes de entrar al aire, es un tema que cambia a diario. Y la labor de estar informándoles correctamente, yo siempre he dicho, partimos de la información para no llevar al pánico, porque el pánico lleva al caos y eso es lo que no queremos. Que usted esté con calma, pero sepa lo que está ocurriendo. Sí, ante esto nos estamos enfrentando absolutamente todos, los que saben más y los que sabemos menos, los que aprendemos de los que saben más. Así que todos los días hay información nueva que nos llega, todos los días hay datos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a entender mejor en qué es lo que estamos, no solamente aquí en Costa Rica, sino en el mundo. A nivel mundial, ¿verdad? correcto. A nivel mundial. Doctor, agradecerle muchísimo. Con mucho gusto, Randall.